Existen 4 tipos de heridas abiertas. Las contusas, que son lesiones en los tejidos sin solución de continuidad en la piel, incisas, producidas por objetos cortantes, penetrantes, las que entran en una cavidad corporal, y punzantes, causadas por instrumentos punzantes. La causa más frecuente de heridas agudas es el bisturí del cirujano. En las intervenciones quirúrgicas, las incisiones son lineales para tener acceso a las estructuras subyacentes. Las incisiones se hacen en condiciones de asepsia y procurando producir el menor traumatismo posible a los tejidos circundantes. Terminada la intervención, se utilizan suturas para aproximar los bordes cutáneos. De esta forma queda minimizado el trabajo de reparación de nuevos tejidos. Algunas heridas producen complicaciones graves en los pacientes, pero lo habitual es que si reciben un tratamiento adecuado se curen y no dejen secuelas. Hay heridas que se reducen a arañazos, rozaduras o cortes superficiales, que suelen ser producidas por elementos cortantes limpios como cuchillos y hojas de afeitar. En estos casos basta secar las gotas de sangre y aplicar una tira, que será de plástico cuando el corte se haya producido en los dedos o en las manos y se debe tocar el agua con cierta frecuencia. Si la herida superficial es consecuencia de una caída, puede ser poco sangrante pero con pérdida de una cierta porción de piel. Este tipo de heridas requiere una limpieza y desinfección a fondo para eliminar los restos de suciedad que hayan podido quedar adheridos a los bordes de la herida y para evitar el riesgo de infecciones y las reacciones que retrasarían la cicatrización. La gravedad de las quemaduras aumenta cuando resultan afectadas áreas limpias de piel o cuando la lesión es profunda. Las heridas superficiales pueden ser tratadas sin necesidad de la asistencia de un médico. Por el contrario, las heridas profundas siempre deben ser tratadas por facultativos. Algunas caídas y golpes producen heridas incisas de pequeño tamaño pero muy profundas. Las heridas de arma blanca suelen presentar un corte exterior pequeño y una gran profundidad, por lo que son muy peligrosas. Según el tamaño de la herida, será conveniente la aplicación de algunos puntos de sutura después de que se haya procedido con la desinfección de la herida. Después de una quemadura se produce una lesión por coagulación y desnaturalización de las proteínas celulares. Las quemaduras se deben al contacto directo con una llama, un objeto caliente o con líquidos a temperaturas elevadas, por radiación causada por una fuente de calor o por el paso de la corriente eléctrica. La quemadura es más profunda cuanto mayor haya sido la temperatura causante de la lesión. Además de la tradicional clasificación en grados, las quemaduras se clasifican según su profundidad. Superficial parcial, se cura sin cicatriz. Profunda parcial, al curar puede dejar una cicatriz significativa. Profunda total, siempre deja como secuela una cicatriz significativa. Las más dolorosas son las primeras, porque resultan afectados los receptores nerviosos. Las segundas y las terceras son más graves pero menos dolorosas, porque han resultado destruidos los receptores nerviosos. Si la quemadura se ha producido por agua hirviente, vapor, aceite caliente o con una plancha, hay que colocar cuanto antes la parte afectada bajo un chorro de agua fría. Es muy aconsejable aplicar cubitos de hielo dentro de un pañuelo. Se consigue bajar la temperatura de la parte quemada, reducir la inflamación y disminuir la aparición de ampollas. Además, el frío tiene un efecto anestésico. Cuando la causa de la quemadura ha sido el fuego, hay que actuar de forma similar. Debe cubrirse la parte quemada con una venda, incluso con una sábana limpia si la zona afectada es muy grande, y trasladar al enfermo a un hospital para que reciba el tratamiento adecuado. Las úlceras son heridas que curan lentamente. Su cicatrización es difícil y requieren atención continuada durante mucho tiempo. Se trata de heridas crónicas en las que ha resultado impedida la restauración de los tejidos afectados. Es habitual que aparezcan en personas postradas y en enfermos crónicos, sobre todo en ancianos. Si el paciente permanece mucho tiempo en la cama o sentado en una silla de ruedas, la presión que los huesos ejercen sobre la piel produce un bloqueo de los vasos sanguíneos y la consiguiente degeneración de los tejidos. El riesgo aumenta en presencia de humedad, ya sea causada por el sudor o por la incontinencia. Para prevenir la aparición de úlceras es necesario cambiar de posición a los enfermos cada 2 o 3 horas y con una frecuencia mayor cuando permanecen sentados. Se deben hacer masajes en las partes afectadas por la presión de los huesos, con alcohol o con una crema hidratante. El masaje no debe realizarse si ya existen lesiones ulcerosas. La piel debe mantenerse seca y limpia, empleando un jabón de pH 5. Las sábanas deben estar secas y sin arrugas.